Una semana más con el patrocinio de Cajamar. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Teníamos deberes de la semana pasada, ya dijimos que hemos hecho ese episodio 82 en esta semana, en el que vamos a hacer la segunda parte de la semana pasada, y que creo que no nos podemos enrollar mucho más, que ya lo que tenemos que seguir hablando con Jesús. Nada, porque tenemos aquí a Jesús que nos tiene que seguir contando un montón de cosas fascinantes sobre la Catedral de Málaga, así que dentro Vamos allá. podcast. Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Si nosotros avanzamos por la catedral hacia los jardines de Cister, vamos a encontrar el columbario y nos vamos a dar cuenta de lo que decíamos antes, que la torre y el tejado en este caso no es lo único que falta en la catedral, que hay muchas zonas y muchas cosas todavía por construir y para concluir esa catedral. ¿Cuáles son algunas de ellas, Jesús? Bueno, pues una de las que hay por construir es la propia sacristía, es decir, en los planos se demuestra del siglo XVIII que la sacristía actual en realidad es la antesala de la sacristía mayor que debería haber ocupado lo que hoy son, digamos, parte de los jardines que hay, digamos, entre el Patio de los Naranjos y la calle Cister, ¿no? Entonces, esa es una de los elementos funcionales que cuando, en este caso el obispado de Málaga, en este caso sobre todo a raíz de la llegada del actual obispo, don Jesús Catalá, se plantea elaborar un plan director para la catedral, para acabar la catedral. Bueno, pues una de las cosas que se recoge efectivamente esa es la necesidad de construirle la sacristía o de acabar la sacristía. ¿Qué pasa? Que la gente dirá, bueno, ¿y por qué le hace falta otra sacristía? No, vamos a ver, cuando muchas veces se hacen ceremonias en la catedral en las que participan, pues vamos a poner 50 o 60 sacerdotes, hace falta un espacio para que se puedan vestir adecuadamente, que se puedan guardar los ornamentos, etcétera, etcétera. Entonces, la actual sacristía, la verdad que hay ocasiones en las que se quedan muy pequeñas. Me estoy pensando, por ejemplo, en la propia Semana Santa, la misa crismal a la que están convocados todos los sacerdotes de la diócesis o una gran parte, pues es que no hay sitio material. ¿Cuántos ¿no? sacerdotes son, Jesús? En la diócesis ahora mismo no sé si andaremos por los 200 por ahí aproximadamente. ¿Y suelen ir todos a esa Eucaristía? En teoría están llamados todos a participar en esa misa. Lo que pasa es que hay algunos, bueno, por motivos de agenda que no puedan o lo que sea. Es la misa en la que se consagran los óleos, en las que durante el resto del año se utilizan para la unción de enfermos y para los bautizos. Entonces, bueno, pues es una misa que se celebra en los días previos al Triduo Pascual, el jueves y Viernes Santo y Sábado Santo, y bueno, en la que está convocado todos esos sacerdotes, pero claro, en esta sacristía tan pequeña, pues muchas veces cuesta trabajo que se puedan revestir. Y ya te digo, la idea es ocupar lo de los jardines del Sagrario. Ahí cuando se presentó el plan director hubo alguna... pues alguna inquietud por parte de algunos grupos políticos de que se usurpaba espacio público, pero es que debajo de esos jardines que están los cimientos, se llegaron incluso a poner algunos de los cimientos de esa sacristía, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las cosas, bueno, que han quedado ahí, pero bueno, lo más urgente, como hemos dicho ahora mismo, es el tejado y eso, bueno, pues ya veremos si todo se andará. Si se hace. Eso, tiempo al tiempo. Y hablando de tiempo, de hecho, si seguimos avanzando en el tiempo, lo que vamos a ver es que 1782 es un año clave en todo esto que estamos contando. ¿Qué pasó exactamente en ese año? ¿Por qué es clave? En ese año se paraliza la obra de la catedral. Es decir, la catedral, como hemos comentado anteriormente, la obra renacentista se para en lo que ahora mismo es, digamos, el altar mayor, digamos, el crucero de la catedral. Se corta, digamos, donde empieza el coro, ahí habría un muro gigantesco. Y lo que se hace es que se empieza a construir de nuevo, o sea, se retoma el proyecto de la catedral, empezando a construirlo desde la fachada del obispo hasta esa parte, y ahí es donde, digamos, que las dos obras se tienen que coser o se tienen que unir. De hecho, incluso si se subiera, yo me imagino que en la visita turística cuando se retoma y demás, con la cubierta y demás, hay una parte en la que se aprecia perfectamente cómo la fábrica, digamos, de la obra barroca con la obra renacentista es que se unen, es decir, que hay como ladrillos, ¿no? Que no están perfectamente encajados, están cosidos, están unidos, pero se nota, digamos, la unión de las dos partes, ¿no? Imaginaros en aquella época lo que tuvo que ser para un arquitecto decir, venga, empiezo a hacer la catedral por la fachada, sigo construyéndola con las trazas de la renacentista, pero ya con materiales y incluso algunas trazas barrocas y tal, pero claro, es que tengo que coserla, es decir,
¿Cómo llego al momento, digamos, esto es como el que le cose una manga a una camisa, ¿no? Es decir, ¿cómo la coso para que no se caiga, para que no se... y que todo esté bien, ¿no? Y estamos hablando de técnicas constructivas con siglos de diferencia. Claro, absolutamente rudimentarias para lo que, Entonces para lo que tenemos. Fue una obra compleja, pero que se consiguió en su momento dado, pues, unir esa tal. Hasta que ya llega un momento en el que, bueno, pues la preocupación sobre todo, y eso en la trayectoria de lo que hay documentado, la preocupación era ese cosido de la obra y de alguna manera se invierte, digamos, tanto esfuerzo y tal que cuando llega el momento, pues la obra ya no tiene recursos para seguir, ¿no? Y entonces se para y se le deja por concluir la sacristía mayor, la torre sur... el frontal incluso de la fachada a la Plaza del Obispo, que veréis que está sin terminar, porque esa parte justamente ahí es donde iba a ir parte del tejado y esa parte del remate se quedó sin acabar. Los cubillos, que son los torreones que enmarcan las portadas laterales de la plaza, del Patio de los Naranjos y de Postillo de los Abades, la Puerta del Sol. Ahí también había como una especie de pequeñas torres en miniatura que no se llegaron a realizar y que ahora mismo están, digamos, cubiertas por unas cubiertas metálicas. Como hemos dicho, la sacristía y luego toda la balaustrada, es decir, la catedral, en la fachada principal ya se aprecia ese inicio de balaustrada que hay a ambos lados en la parte superior, que uno de ellos precisamente se reconstruyó hace poco, se reconstruyó en época ya de este obispo, y queda toda la balaustrada que bordea, digamos, el perímetro superior del edificio donde iban una serie de imágenes con santos. Entonces, en el proyecto que se ha presentado a la Consejería de Cultura, una de las cosas que se han contemplado es construir esa balaustrada superior, no así, bueno, de momento, no con ese detalle de imágenes de santo y tal, pero al menos sí construirla, ¿no? Y bueno, como todavía tampoco se conoce con detalle el informe, no sabemos si al final la Junta, pero entiendo que sí, que habrán aceptado esa posibilidad. Vamos, eso se puso como un complementario, por decirlo de alguna forma. Lo principal es la cubierta, pero bueno, esa balaustrada está sin terminar. O sea, que son muchas partes, además, las que se encuentran en esa situación. Hay otra anécdota que seguramente le sorprende a la gente, y es que el interior de la catedral seguramente no tenía los colores que tiene ahora, porque se ha descubierto que dentro de unos armarios hay una decoración que es una especie como de mural, ¿verdad? Que está en el interior de esos armarios. No sé si lo estoy contando bien o no. Bueno, en este caso es dentro de la sacristía. La sacristía tiene todas las grandes catedrales tienen lo que se le llama el relicario, ¿no? O relicarios, ¿no? En otras catedrales incluso es una capilla dedicada a eso o una habitación. En este caso, las catedrales siempre han sido sitios en los que se conservaban reliquias. Las reliquias son, pues, fragmentos de huesos de santos, digamos, restos de las personas, de beatos, etcétera. Entonces, en el caso de la Catedral de Málaga, los relicarios están en la sacristía, en dos armarios que están a los lados de la zona en la que se suele revestir, en este caso, el obispo. Y especialmente en uno de ellos, si se abre, bueno, pues ahí están todas las reliquias que conserva la catedral, entre ellas un brazo de San Sebastián, que es una de las más conocidas, y el cuerpo de San Flaviano, en una arqueta de caoba y bronce. Es decir, hay algunas reliquias de ¿Eso se puede ver, de Jesús? Importancia. Normalmente no. Es decir, eso es porque estamos hablando de una dependencia de la sacristía que no entran en la visita turística. En este caso, si más adelante se llegara a construir en la sacristía, lo que hemos comentado en la parte de los jardines, pues sí habría posibilidad, como lo tienen otras catedrales, de dejar una parte de la sacristía vetada a la visita turística, que sería esa nueva sacristía, pero esta parte, digamos, de antesala de la sacristía sí se podría hacer visitable, y en este caso que se pudiera visitar el relicario, ¿no? Y dentro de esos armarios han aparecido pinturas murales. Bueno, esto es muy frecuente dentro de la imagen, la Málaga barroca, en la que tenemos tantísimos ejemplos de pinturas mira murales. Lo que ocurrió en San Juan, claro. En la fachada, incluso en el interior de los edificios, haciendo alusión también al tema de allí de la Divina Pastora. En la obra de rehabilitación de la iglesia salieron pinturas murales y además muy interesantes, ¿no?, dentro del edificio. Y aquí, bueno, pues es verdad que se han descubierto esos restos, igual que se podría intentar también ver si en el resto de la fachada, o sea, de los muros de la sacristía podrían aparecer. La sacristía, hágase o no la nueva, sí es uno de los partes en las que también está incluido dentro del proyecto que ha sido autorizado por la Junta, de hacerle también el tejado, que tampoco lo tiene, y que eso es lo que provoca también que haya muchísima humedad en los muros, ¿no? Entonces, cuando se haga el tejado, pues me imagino que el siguiente paso será hacer un tratamiento de restauración o recuperación de los muros interiores. Jesús, te voy a hacer un paréntesis simplemente para que la gente lo entienda.
si no hay tejado, ¿qué hay ahora mismo? O sea, ¿qué es lo que cubre, por decirlo así, la catedral? Claro, digamos, lo que cubre, digamos, la catedral son el trasdós de las bóvedas. Es decir, las bóvedas digamos, están hechas con una serie de sillares, ¿no? Con esa forma curva, digamos, como si cogemos una naranja y la cortamos, ¿no? Por decirlo porque se entienda, ¿no? Sí. Y esas bóvedas circulares, digamos, tienen un trasdós simplemente que es un recubrimiento simple de decir, bueno, pues esto lo dejamos aquí, ¿vale? Se refuerza y se queda de esta forma, pero falta, digamos, lo que es como, digamos, como si dijéramos un falso techo, claro, para que la gente se entienda, ¿no? Entiendo. No, sí, que mucha gente... Ese falso techo es el que está haciendo, o el que estaba haciendo hasta hace poco sí, esa segunda piel de la tejado, que, a la que ha hecho referencia Jesús Cara, a ese que hay falso que techo se le colocó colocó esa segunda piel de ladrillo con una lámina de plomo también que lleva por debajo para impermeabilizarlo y demás, pero que no ha dado el resultado esperado porque, bueno, eso tenía que haber llegado a una serie de juntas de dilatación y al final las juntas de dilatación han sido las grietas que han tenido, en fin, que se ha visto que no ha solucionado el problema. Estabas hablando también hace un segundo de esas reliquias que conserva todavía la Catedral de Málaga, y algo que también conserva la Catedral es una enorme tranca para bloquear la puerta y que servía o sirvió en algún momento de la historia de refugio a los malagueños. ¿Cuándo se utilizó esa tranca? Porque también es muy llamativa. Pues sí, la verdad que eso es bastante curioso. En la puerta de la sacristía, en la zona posterior, en uno de los extremos de la puerta hay como una especie de orificio grande y un palo que se aprecia, que sale con un asa. Y bueno, eso es tan sencillo como cerrar la puerta y tirar del asa, y la asa es como si fuera el cierre de todos tendremos en la cabeza las películas, ¿no? De los castillos y de ese tipo de historias, ¿no? Pues imaginaros eso, ¿no? Es decir, como un vástago enorme de madera que cruza en horizontal la puerta de la catedral, y bueno, era el sistema que tenían en aquella época de conservar o en momentos de asalto. Vamos a pensar, bueno, que muchas veces pues podía haber episodios de ataques, de invasiones y demás, y bueno, lamentablemente el último uso que tuvo fue en la Guerra Civil, ¿no? Que sirvió de refugio a muchos malagueños. Bueno, en este caso ahí se metieron imágenes. El coro sirvió para... Pero hubo malagueños que también se refugiaron en la catedral. Sí, los malagueños estaban en la catedral y hay fotos, etcétera. Pero en esa parte en concreto, digamos, lo que se hizo fue apilar o amontonar de alguna manera todo lo que se pudo recoger más importante, entre ellas la imagen de la Virgen de la Victoria, de la patrona de Málaga. E incluso la propia imagen de la Virgen de los Reyes, a la que hemos antes hecho mención, también se quedó allí guardada. Y que además que eso fue iniciativa de una persona que no era creyente, ¿no? Creo que recordar que era un maestro. Sí, eso se ha podido documentar ya bien, gracias también a la labor de este historiador, de Alberto Palomo, de Andrés Camino y tal, de un maestro del bando republicano, Vicente Andrade Fernández, que no era creyente, pero que sí era miembro de la Junta del Tesoro Artístico, y que, pues, viendo lo que estaba sucediendo, la barbarie de las quemas y demás, pues decidió refugiarlo a imágenes en la sacristía, entre ellas también la cabeza de la Virgen de la Esperanza, que se conservó allí, se salvó, digamos, de la quema de Santo Domingo tal, y luego se conservó allí. Es muy curioso porque es un poco también lo que hablábamos antes, ¿no? Con esa restauración de la Virgen de los Reyes, el tema de que no tiene nada que ver que se sea o no religioso o creyente. Al final es tener un profundo amor y respeto al patrimonio, independientemente de la ideología, de si eres religioso o no, y al final es esa sensibilidad de tratar de conservar para las siguientes generaciones pues un patrimonio fundamental, ¿no? Totalmente. Nos estamos situando ya por el siglo XX y ya hemos contado alguna vez también que los alrededores de la catedral fueron casa y hogar tanto de trabajadores como de otros malagueños. O sea que aunque nos cueste creerlo a día de hoy, en toda esa parte de Patio del Naranjo... Vivía gente, exactamente. Y además casas pegadas literalmente a la catedral. Eso es. No, casas que estaban dentro de la catedral. Eso. Vaya, es decir, la propia torre, la torre que está, digamos, acabada, vamos a decirlo así, la torre norte, eso lo he conocido yo. Vamos a desvelar aquí ya muchas intimidades. Esto es como un confesionario, Jesús. Pero bueno, en mi etapa de monaguillo en la iglesia de la Victoria, pues participábamos en la novena en la patrona de la catedral. Esto ya estamos remontando más tiempo. Y yo recuerdo de haber subido a la torre y haber visto todavía allí las estancias en las que, vamos, una casa, vaya, de la que la gente vivía. En este caso, bueno, pues el último campanero que residió fue el que también fue tallista y escultor, Miguel Navas, que yo lo conocí, tenía el taller allí por la zona, el último vez lo tuvo por la zona de Fuentolleta, por allí donde vivía, hasta que ya falleció.
Y este hombre, bueno, tenía allí sus herramientas de talla, etcétera, etcétera, y tenía su casa. Es decir, el hombre ves que vivía en la torre de la catedral, pero vamos, que es habitual que en este tipo de templos pues haya vivienda para sacerdotes, organistas, campaneros, sacristanes. Es decir, en torno a las catedrales hay una serie de oficios, profesiones, vamos a llamarlas así. Y bueno, pues la gente tenía allí su vivienda porque, claro, muchas veces para tocar las campanas es que si no estabas allí Claro, había que ser puntual, ¿no? Para tocar las campanas. Efectivamente, ¿vale? Vemos que igual que había vivos, había también mucha gente que decidía pasar la vida eterna, o que sus allegados decían que pasar la vida eterna en la catedral. O sea que si queremos voy destacando algunos nombres, algunas zonas donde podemos ver quiénes son esas personas que descansan en la catedral de Málaga. Pues sí, las catedrales evidentemente son lugares también, como muchas iglesias, lugares de enterramiento. La catedral de Málaga tiene varias cristas, prácticamente en todas las capillas hay una crista, algunas además de dimensiones bastante considerables. Y bueno, en las catedrales, la tradición católica dice que es donde es el lugar para enterrar a los obispos. Es decir, los obispos normalmente se entierran en catedrales, algunos en algunas iglesias por las que tengan una especial vinculación, pero habitualmente, y de hecho los casos más recientes los tenemos, bueno, pues don Antonio Dorado, que fuera anterior obispo de Málaga, están enterrados allí en la capilla justamente de la que vamos a hacer referencia, la capilla de la Encarnación, donde también está enterrado el obispo José Molina Lario, que fue el gran impulsor de la reforma de la catedral del siglo XVIII, ¿no? Y en uno de los mausoleos también de esta capilla, en el texto derecho, está el obispo Fray Bernardo Manrique, que fue el promotor de las obras de la catedral en el siglo XVI. Es decir, que los dos grandes obispos promotores de las obras de la catedral están enterrados en este sitio. Y en esta capilla, ya digo, está el último obispo e incluso el cardenal don Fernando Sebastián, que fue el último digamos, prelado ligado a la diócesis, que falleció también, pues está enterrado también en la capilla de la Virgen de los Reyes, y hace poco también se colocó la lápida, ¿no? Recordar que tenemos un capítulo del podcast, de este podcast Memoria Sur, dedicado a la aportación de Molina Lario, que más allá de todo esa finalización de la obra de la catedral, bueno, de las partes que eran necesarias, también de parte del retablo, bueno, pues que fue el responsable de la enorme obra de ingeniería civil que fue el acueducto de San Telmo, ¿no? Y como curiosidad, que también lo hemos contado en alguno de los podcasts, cuando murió doña Trinidad Grun, que por todos sabemos que fue una mujer absolutamente querida y admirada en Málaga, pues por toda esa labor social, se le ofreció previamente ser enterrada en la Catedral de Málaga, pero ella dijo que no, que su deseo era descansar para siempre junto a su marido, Manuel Heredia, el primogénito de Manuel Agustín Heredia, y entonces está enterrada en el cementerio de San Miguel. Además fue una de las manifestaciones de duelo más emocionantes y multitudinarias que se recuerdan en la historia reciente de Málaga, pero era tan querida, y me gusta dejar ese dato, y era tan querida y su huella en la ciudad fue tan luminosa que se le ofreció previamente pues descansar en la catedral como, bueno... Algún día tendremos que hablar de la historia de Trinidad Grun y la Divina Pastora, ¿eh? Ah, bueno, pues nada, aquí cogemos, nada, Curro, apunta. Apuntado. Aquí totalmente. Hemos contado ya creo que 2 o 3 podcasts sobre Trinidad Grun y esa historia no la tenemos, así que me parece fichamos para el próximo. Curioso. Me parece más que interesante esa historia que nos deja Jesús. Estabas hablando antes también, Jesús, tú de la capilla de la Inmaculada Concepción, y en uno de sus muros laterales hay una talla de un antiguo Cristo que me ha llamado mucho la atención porque se le conoce como el Señor de los Temblores. Sí, bueno, vamos a ver. Es frecuente que en las catedrales haya con cierta frecuencia donaciones de patrimonio sacro, ¿no? De arte sacro. Es decir, pues familias que no, por diferentes motivos, quieren desprenderse de obras de escultura, de pintura, o que simplemente quieren tener ese gesto, ¿no? con la catedral. Y en este caso, pues hace un par de décadas se donó por una familia o herederos de una familia del Perchel un crucificado de mediano formato que conservaban en su casa y que le decían el Cristo de los Temblores porque tradicionalmente en su familia decía que era el que se encomendaba en los momentos de fuertes terremotos, ¿no? Es decir, hay varios terremotos, eso lo habéis contado seguramente en los podcasts, que asolaron a la Málaga de los siglos XVII y XVIII. Uno de ellos incluso fue el de 1680, que precisamente debilitó el muro al que nos referíamos antes, con el que se cerraron las obras inconclusas de
de la catedral. Y bueno, pues este Cristo tiene esa curiosidad, ¿no? De que se le conoce como el Cristo o el Señor de los Temblores. Que bueno, me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Cómo se asociaban todos esos sucesos que ocurrían en la Málaga de la época con imágenes, ¿no? También... Claro, al final la población le daba a las imágenes el poder de protección, claro, el poder cuando tú te encomendabas frente a una inundación, frente a un terremoto, bueno, pues esas imágenes eran realmente queridas por parte de los ciudadanos. Es muy curioso. Vamos a ir cerrando el podcast, que yo creo que Jesús ya está haciendo los deberes y le estamos exprimiendo demasiado por hoy. Y vamos a hablar, si quieres, del coro, porque el coro me parece una parte fundamental, una parte muy conocida, y vamos a decir también que hablar del coro no es el lugar donde van a cantar, literalmente donde se cantan en las misas, sino explícanos, si quieres tú, qué es el coro cuando nos referimos a él. Sí, el coro, bueno, es un elemento que hay en muchísimas iglesias, sean catedrales o no. Algunos de los templos antiguos tenían, no solo las catedrales, tenían cuerpos de canónigos, en este caso, y eran como una serie de, en este caso, de religiosos, de sacerdotes vinculados a la gestión de ese templo, ¿no? En un número elevado, ¿no? Entonces, en el caso de la Catedral de Málaga y en otros casos, donde se reunían para los rezos, digamos, a las horas correspondientes del día, por la mañana, al atardecer, etcétera, incluso en este caso en algunas ocasiones, pero fundamentalmente para los rezos, ¿no? Las laudes, etcétera, eran en los coros, ¿no? Entonces, en el coro de la Catedral de Málaga, bueno, algunos de estos coros hay que decir que, bueno, que contra las disposiciones litúrgicas, el devenir de los templos, y evidentemente que se perdieran este tipo de cabildos y demás, o de cuerpos colegiales de los templos, bueno, pues al final han hecho que muchos de esos coros desaparezcan, porque era necesario, pues muchas veces, ganar espacio para el público, ¿no? Muchas personas podrán ver, si visitan iglesias históricas, que algunos trozos de estas sillerías de estos coros están a lo mejor dispuestos ya en capillas, distribuidos de otra forma, en el altar mayor. En el caso de la Catedral de Málaga sí se ha conservado la disposición primitiva del coro, que por otra parte, bueno, podríamos decir que es la joya de la corona de la catedral en cuanto a talla en madera, realizada en el siglo XVII por Luis Ortiz de Vargas, José Micael Alfaro y la figura indiscutible de Pedro de Mena, ¿no? Entonces dispone de 88 asientos distribuidos en 2 niveles, los que están representados por la imagen de la Virgen María coronada en el centro, rodeada por apóstoles, evangelistas, doctores de la Iglesia y numerosos santos y fundadores de órganos religiosos. Y una de las cosas que la gente desconoce es que el coro, como tú bien has dicho, no es solamente el espacio en el que se coloca el coro de turno cuando la misa te toca tener un tal, ¿no? Sino que el coro todavía aún hoy sigue siendo el lugar que acoge a los canónigos. Es decir, todas las mañanas hay una misa que se llama misa de coro, que todavía se le dice así, creo que a las 9 de la mañana, donde se reúnen, no todos, pero bueno, una parte de los canónigos y celebran la misa allí en el coro, ¿no? Y bueno, es un lugar de la catedral que, curiosamente también, además de esto que comentaba, tuvo su debate, porque una de las cosas que se planteaban o que se medio apuntaban en ese plan director que impulsa el obispado, en este caso el nuevo obispo, pero bueno, que parece que de momento no se ha descartado, era la posibilidad de mover el coro. Es verdad que... Para que no rompa la estética central. Claro, es verdad que efectos funcionales de la catedral, bueno, pues la verdad que resta mucho espacio para las grandes ceremonias. Es decir, al final, entre el espacio que hay entre el coro y el altar mayor, pues prácticamente hay iglesias que tienen muchísima más, digamos, longitud, ¿no? Es verdad que luego están las naves laterales, pero bueno, en las naves laterales ya no hay la misma visión que hay del altar mayor que en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo un cierto debate de moverlo, pero bueno, yo creo que eso se ha quedado un poco ahí parado, porque bueno, es que mover el coro es mover los órganos, es que es una utopía, ¿no? Unos órganos que vienen 20 metros de altura, o sea que son 20 metros de alto, y además son de los mejores órganos, digamos, de la época barroca de su género en España. Recientemente se presentaba el ciclo de órganos que organiza este año la Universidad de Málaga, de homenaje al organista de la catedral, y el hombre decía esto, yo he tocado órganos en muchísimos países, dice, pero como estos puedo asegurar que ninguno. Pues fíjate. Es decir, que porque además son lo bueno que tienen es que otros órganos, digamos, pues a lo mejor se conserva la carcasa, pero luego los tubos pues se han perdido por el tipo por las destrucciones, los diferentes avatares, ¿no?, de la historia, ¿no? En este caso no, es que son los órganos, vamos, con sus restauraciones evidentemente. Sí, los originales. Pero son los órganos con los tubos originales. Entonces, bueno, eso es un tesoro que tenemos en Málaga que no lo tienen prácticamente en ningún sitio. Órganos realizados por Julián de la Orden entre 1775
1779 y 1781, es decir, en pleno siglo XVIII. Es decir, que todavía hoy se puedan tocar y que se puedan dar conciertos, pues es un privilegio. A mí me ha llamado la atención que uno de esos tubos tiene una curiosidad con una serpiente de metal que sale según pase algo. O sea, que si quieres cuéntalo tú porque me ha parecido muy... Sí, bueno, es una serpiente pequeñita, ¿no? Que asoma por un orificio y que lo que avisa al organista, digamos, esto estaba en las épocas pasadas, de que había que llenar de fuelle el interior de aire, digamos, los tubos para que alcanzaran, digamos, cuando alcanzaba el órgano esa máxima potencia, pues ahí, como decía, oye, que ya la gasolina te la estás gastando a tope aquí, ¿no? Entonces salía, digamos, esa serpiente, ¿no? Es curioso, es una serpiente de metal. Muy curioso, muy curioso. Y ya si quieres acabamos el podcast viniendo los años más cercanos a la catedral y vamos a hablar de dos figuras que creo que son interesantes para no hablar sobre ellas, que son Francisco García Mota y Jesús Catalá. ¿Quiénes son y por qué tenemos que hablar de ellas en el podcast, en este podcast de la catedral? Sí, pues Francisco García Mota, hombre, es una persona, yo diría que con un papel protagonista, ¿no? En las últimas décadas de la catedral. La catedral tiene, bueno, como muchos edificios de la ciudad y religiosos, llega a la década de los 80 en un estado, pues, 80-90 bastante deplorable, ¿no? Es decir, eso es una de las cosas que moviliza la campaña que se impulsó en etapa de una de las primeras etapas de Cele Villalobos como alcaldesa, de aquella famosa campaña Salvemos la Catedral. Salvemos la Catedral, creo que fue en el año 96. Entonces, bueno, el estado, digamos, era ya tan perentorio de abandono, tan llamativo, que digo, aquí hay que hacer algo, ¿no? Y bueno, a raíz de esa campaña, una de las figuras clave de Francisco García Mota, que dejó el cargo en el 2009, pero tras casi 2 décadas de una labor, bueno, yo me acuerdo que don Francisco fue uno de los grandes impulsores de todo lo que se ha hecho en la catedral, de que hoy conozcamos el interior de la catedral tal como está, porque desde aquella etapa prácticamente no se ha vuelto a hacer nada. Es decir, me acuerdo que impulsó la restauración del suelo, que el suelo estaba fatal. Hoy, gracias a Dios, hay un suelo restaurado que tiene ese aspecto que ofrece, que por lo menos es de las cosas mejores que tiene la catedral, y puso en marcha la escuela taller Molina Lario. Fue una escuela taller que sirvió para pensar, no solo para formar a personas en oficios pues tradicionales, como el bordado, la orfebrería, la planimetría, etcétera, etcétera, sino que sentó las bases de decir, bueno, pues vamos a hacer algunas actuaciones, en fin, fue una forma de poner en valor algunas zonas, de poder hacer actuaciones pequeñas y tal. La lástima de aquello es que no hubiera una respuesta por parte de las administraciones más importante, ¿no? Es decir, al final quedó como una cosa doméstica, que el hombre, la verdad, hizo todo lo que pudo, consiguió, eso sí, el patrocinio de muchísimas, me acuerdo, la iluminación con sevillana, la restauración de los órganos, es decir, consiguieron muchas cosas, pero faltaba todavía... Y no ha tenido la continuidad en el tiempo para convertirse en una escuela taller de referencia, que además son absolutamente imprescindibles, como bien dice Jesús, como proyectos, como cantera de oficios ligados a la conservación imprescindible de una catedral. Yo hablaba con él hace poco, el hombre está ya muy mayor, pero bueno, tiene la cabeza muy lúcida y él me decía, ¿no? Yo ya, cuando ahora ha salido todo el tema de la cubierta, dice, yo es que ya lo decía, lo que había que hacer en la catedral era la cubierta. Es decir, yo podía arreglar los muebles. Poner tiritas, pero claro. Pero volvemos al principio, yo podía arreglar los muebles, pero es que la casa la tenía sin tejado. Entonces, claro, a mí se me seguían desprendiendo trozos del techo. Entonces, bueno, por mucho que arreglara cosas, pero faltaba lo principal, ¿no? Qué bueno, ¿no? Es que me quedo con la boca abierta con este tema porque eran muchas cosas que nos faltaban por tratar y que me parece muy interesante. Sí, y sobre la segunda personalidad de la que hablabas, Curro, sobre el nuevo obispo de Málaga. Bueno, nuevo obispo de Málaga, ¿no? Ya lleva una década. Más de una década. Más de una década, que también se ha implicado a fondo en esa necesaria nueva campaña por la conservación y la salvación de la catedral, ¿no? Sí, bueno, don Jesús, desde que llegó a la diócesis de Málaga, siempre habló abiertamente, ¿no? Y una de las primeras comparecencias públicas que dio fue para manifestar eso, que a él no le gusta que le llamen la manquita a la catedral, es decir, porque él, no porque lo considere una ofensa, sino porque él, de alguna forma, cree que no es que sea manquita, es que está sin terminar, es decir, es como se decía en la exposición esta que se hizo también para reivindicar eso, una sinfonía inacabada, ¿no? Entonces, bueno, uno de sus empeños ha sido precisamente promover esa finalización de las obras. Para eso se encargó la redacción de este plan director que hemos mencionado, los arquitectos, que hoy está comandado por los arquitectos de la catedral, por Juan Manuel Sánchez La Chica y Adolfo de la Torre Prieto,
que son, digamos, los que han trabajado en los últimos años para elaborar ese proyecto de cubierta que ha sido autorizado por la Consejería de Cultura, ¿no? Entonces, bueno, don Jesús siempre ha sido, pues eso, muy, muy machacón con el tema de que hay que acabar la catedral. No por un capricho, es decir, él siempre ha dicho decía hace poco que la segunda torre, vamos, es lo menos perentorio y que posiblemente él no la va a empezar, entre otras cosas porque le quedan 2 años para presentar la carta de renuncia, y es difícil incluso que la veamos, ¿no? Pero sí, por lo menos, esa cubierta que es tan necesaria, la cubierta que hemos mencionado de la sacristía, incluso en un momento dado la ampliación de la sacristía, es decir, son obras que afectan a la funcionalidad y a la propia integración del edificio, y yo creo que es una reivindicación justa que se le debe a este obispo el que haya peleado por conseguir de las administraciones que al final se haya ese respaldo a esa inquietud, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que por ahí hay que también valerle o reconocerle ese mérito. Qué bueno. Bueno, yo creo que el recorrido ha sido... Yo he estado así, escuchando, porque yo creo que la lección magistral que nos ha dado Jesús, a quien vamos a secuestrar para otros podcasts, le vamos a incorporar aquí al equipo. En esto, y además hemos tenido que hacerlo en 2 entregas para poder recorrer y seguro que nos dejamos un montón de historias que iremos rescatando un poco a poco, pero desde aquí, compañero, gracias, me consta que estás muy liado, casi he tenido que secuestrarlo de su sitio para que se viniera con nosotros al estudio, muy bien. Y de verdad que ha sido un lujo tenerte aquí con nosotros. Nada, gracias a vosotros e invitar a todas las personas que nos escuchan, que valoren y contribuyan siempre que puedan al patrimonio malagueño. Y quiero lanzaros el merecido homenaje que os merecéis por poner en valor la historia de Málaga, la historia de su patrimonio, de sus edificios, y que la gente, al final, esto se trata de eso, ¿no? De que conozcamos la riqueza que tenemos en Málaga y que, por desgracia, muchas veces se desconoce o pasa desapercibida. Pues sí, si no conoces las cosas, no las quieres. Así que hay que conocerlas y, en ese sentido, ahí va nuestra pequeñísima aportación. Gran aportación. Yo de todas formas me quedo con esa historia, de Trinidad Grun y la Divina Pastora, así que bueno. Bueno, ya lo sabes. Lo rescataremos porque de verdad que no se me va a olvidar. Eso es curioso. Dentro de poco. Unos papeles ocultos, no os digo más. Qué bien. Pues mira, deja ahí el señuelo además. Sí, ya me está gustando cada vez más. Pues de verdad que Jesús, que mil gracias. Y Ana, tú y yo nos vemos la semana que viene. Vamos a contar más historias de Málaga. Muy bien, Curro, gracias a ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.